¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. En este jueves recibimos la visita de José Miguel Pérez, el secretario general de los socialistas y también futuro vicepresidente del gobierno de Canarias. José Miguel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Me imagino que un poco disgustado, porque vaya noticia hemos recibido esta semana. Hemos perdido ser capital europea de la cultura. Sí, la verdad es que es una decepción importante, porque creo que la opción era muy buena, el trabajo previo había sido fantástico y a pesar de todo, en fin, en la etapa en que yo colaboré del Cabildo de Gran Canaria a este proyecto, siempre señalaba que lo importante era el camino, que no olvidáramos eso, ¿no? Pero a pesar, por tanto, de la decepción, yo creo que queda ahí un sustrato muy potente que cara al futuro hay que seguir aprovechando. Hay una hoja de ruta muy bien trazada, un cimiento muy sólido. ¿Lo ideal sería hacer el proyecto, sí o sí? Yo, desde luego, no pensando en el evento de la fecha señalada, pero pensando en el método seguido, sobre todo en la impresionante participación de la ciudadanía, que ha sido espectacular. Se ha conseguido que la gente interiorice lo que esto significa en muchos barrios, en muchos lugares. Y luego hay muchas iniciativas ahí pendientes y esperando. Yo, desde luego, si de mí dependiera, no quedaba en saco roto, ¿no? ¿Y qué lectura, José Miguel, podemos hacer de que se le dé la capitalidad a San Sebastián, sabiendo que el nuevo alcalde de Bildu no apostaba demasiado por esta capitalidad, que es un alcalde de Bildu, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que el proyecto se llamaba Una ciudad para la convivencia y nada más entrar este alcalde quita el cuadro del rey y quita la bandera española? Sí, déjeme antes que le comente lo siguiente. La opción de San Sebastián como proyecto, el que conocimos, el que estaba puesto en pie, que además nos llevaba bastantes largos de distancia porque había empezado mucho antes, es un buen proyecto. Y San Sebastián, Donostia, es una ciudad magnífica. Eso creo que no decimos ninguna novedad cuando nos referimos a esta historia, ¿no? Por lo tanto, dentro de las diferentes ciudades que presentaban magníficos proyectos, no me quiero dejar ninguna, pero Córdoba, por ejemplo, tenía un proyecto extraordinario, Burgos también tenía, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria tenía un proyecto fabuloso, que además le hubiésemos hecho un gran favor a Europa. No por nada, pero el gran favor a Europa viene del hecho de que Europa se está ensimismando, se está mirando demasiado al ombligo y encontraban en Las Palmas de Gran Canaria la posibilidad de ir al encuentro, de ser una ventana de encuentro de culturas, de civilizaciones, y por tanto nos hubiese venido muy bien, no solo a Las Palmas de Gran Canaria, sino creo que al conjunto de Europa. Pero bueno, yo soy deportista, puedo aceptar la derrota. ¿Qué fue lo que me extrañó al final? Que entendí en las semanas anteriores que el nuevo ayuntamiento no compartía la idea del proyecto cultural, y entonces pensé que de alguna forma se autodescartaba. Parece ser que no es así. Pero, en fin, desde la más absoluta posición adversa con respecto a esa fuerza política, que tiene una asignatura pendiente muy importante, y es la de condenar directamente el terrorismo, yo me alegro por los ciudadanos de Donostia, de San Sebastián. Insisto, tenían un magnífico proyecto, exactamente igual de magnífico que en otros lugares. Si ese ha sido el criterio del jurado, mis respetos. Si ha sido otro, que espero que no, mi asombro, ¿no? Pero en cualquier caso, tienen un reto ahí delante, que es soportar en los años venideros, hasta el 2016, el proyecto presentado. Y desde el punto de vista, insisto, de proyecto cultural, era un buen proyecto. Bueno, hablemos de nuestra tierra, hablemos de Canarias. Ayer tuvimos la sesión constitutiva, o la sesión, mejor dicho, la primera sesión del Parlamento de Canarias. La próxima semana se está barajando el lunes y el martes para que sea el discurso de investidura. ¿Ya está todo cerrado, José Miguel Pérez, en este pacto? Bueno, quedan algunos flecos evidentes y desde luego queda ahora el recorrido parlamentario de pasar la sesión de investidura. Y esto creo que además merece ser destacado porque lo que se va a confrontar con el Parlamento es un proyecto, un programa de gobierno y lógicamente los apoyos y los no apoyos. Vamos a ver si hay un apoyo que vaya más allá de los 36 diputados que configuramos el pacto. ¿Usted cree que puede haber algún apoyo más? No lo sé, yo lo desearía.
en el sentido de que siempre será buena noticia recabar todo el apoyo que se pueda, ¿no? A lo mejor nos llevamos alguna sorpresa con Román Rodríguez ahora que se está dejando querer con Coalición Canaria. Bueno, no lo sé, pero dentro de la libertad de cada uno, a mí me vendría bien, insisto, como cualquier proyecto de este tipo, porque cuanto más apoyo tenga, mejor. Y luego viene la votación, viene luego la toma de posición del presidente y la formación de gobierno. De tal manera que yo creo que, culminando la semana que viene, tendremos nuevo gobierno y tendremos un reto muy importante, creo que nada sencillo, muy ilusionante, y tengo además enorme confianza que, dado cómo se ha gestado todo esto, este gobierno va a empezar bien. Después del discurso de investidura, por tanto, será todo rapidito, tendremos los consejeros pronto. Sí, dependerá de los trámites burocráticos de publicaciones en los boletines, sabe que el presidente tiene que ser finalmente publicado en un boletín previa firma de Su Majestad el Rey, y todo esto llevará, supongo que unas horas, no creo que mucho tiempo, pero unas horas sí. ¿Y ustedes ya han elegido los candidatos que van a ocupar esas consejerías que le toca al Partido Socialista? 5, recordemos, para Coalición Canaria, 3 para el Partido Socialista. Sí, le decía antes que yo soy muy partidario de respetar las formas, porque en democracia son muy importantes. Vamos a esperar en primer lugar la sesión de investidura, vamos a esperar la elección del presidente del gobierno y que luego sea el propio presidente del gobierno el que anuncie a las personas. No puede ser de otra manera, porque veo en los medios de comunicación cantidad de especulaciones y tal. Y no me gusta entrar para nada en estas cosas, porque primero no creo que haga falta, y en segundo lugar, más allá del entretenimiento de jugar a las adivinanzas, creo que no tiene mucho sentido. Pero... Y cuando ve los nombres en los periódicos, ¿le suscita sonrisa? Hombre, está claro que usted va a ser el vicepresidente, se le ha adjudicado también a usted que ya nos podrá corregir la Consejería de Educación, importante reto por delante, y después Administraciones Públicas, Justicia, Francisco Hernández Espínola y Manuela Armas al frente de la Consejería de Industria. Pero claro, todo eso efectivamente es el presidente el que tiene que nombrarlo, ¿no? Es así. Por tanto, vamos a esperar que todas estas cosas luego vengan cuando tengan que venir. Que será pronto, confío en que sea a finales de la semana que viene y a partir de ahí a correr, porque hay mucho que hacer. En cualquier caso, sin poner el nombre a esas consejerías, podríamos decir de entrada que los socialistas son valientes, porque han tomado ustedes las riendas, o van a tomar ustedes las riendas de educación. Ya sabemos cómo está la educación, que desgraciadamente ocupamos los últimos puestos cada vez que sale ese informe de PISA. Toman ustedes también la justicia, con el mayor índice de litigiosidad en España, lo tenemos aquí en Canarias, y por otro lado, empleo, que también tenemos la mayor tasa de empleo de este país. O sea que los socialistas con fuerza al frente de esas consejerías. A ver, hoy le escuché al presidente del Parlamento en su discurso institucional, después de trazar un poco el panorama de dificultades de nuestro tiempo, le escuché algo que comparto, y es que es la hora también de la política. La respuesta a eso es la política. Y sea lo que sea el reto que tengamos por delante, la política con inicial mayúscula es lo que hace sentirte que efectivamente, sea cual sea el área que debas gestionar, sea cual sea el compromiso, el reto, el tamaño de la dificultad que tenga cada una de estas áreas, cada área, lo importante es hacer política con mayúscula en ella. Y en eso nos vamos a empeñar. Política en la que se sientan reflejados la inmensa mayoría de los ciudadanos, compartan o no compartan este proyecto, compartan o no compartan nuestras ideas, o, lógicamente, estén en condiciones de decir, me hubiese gustado que fuese otro el gobierno. Pero que se sientan reflejados porque hay una actuación clara, rotunda, transparente, con errores, con aciertos, pero que al final lo importante sea un aumento de la calidad de la política democrática en nuestra tierra. Vamos por partes, si le parece. ¿Qué se puede hacer para reducir las listas de desempleados en Canarias? Bueno, yo dije durante toda la campaña electoral que ningún gobierno, ninguna administración pública puede solucionar por sí mismo el problema del desempleo. No podemos convertir a todos los que están en desempleo, todos los que sufren esta situación, en funcionarios públicos o en empleados públicos. Esto no puede ocurrir. Pero sí que tiene que producirse una actuación muy coordinada de todas las administraciones, porque el resultado de lo que de ellas salga será bastante más eficiente. Y al menos desde el Gobierno de Canarias yo creo que uno de los elementos principales será tratar de coordinar todos los recursos, todas las fuerzas, todos los recursos no solo económicos, para que esta situación quede paliada, quede más aliviada para muchas familias.
Efectivamente hay políticas activas de empleo que son competencia de la comunidad autónoma que hay que potenciar y especialmente hay que establecer claras transferencias de profesionales que han estado trabajando en unos ámbitos y que no van a volver a encontrar en esos ámbitos situaciones laborales como las que tenían. ¿Eso lo tienen que asumir los canarios? Porque es difícil de asumir eso. Eso lo tienen que asumir los canarios, lo tenemos que asumir los canarios, lo tenemos que asumir en todas partes, en todo el territorio, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en un sector que tenía muchísima gente, muchísimos profesionales, como era el sector de la construcción o el sector inmobiliario. Efectivamente, eso hay que redimensionarlo. Se ha redimensionado solo. Ya no se puede hacer lo que se hizo antes, en otra época, donde había crédito a expuertas para construir prácticamente sin límite, ¿no? Ayer le escuché decir a Zapatero, o anteayer, en el debate del Estado de la Nación, que efectivamente a él le hubiese gustado pinchar un poco la burbuja. Yo no sé si un gobernante con una burbuja en crecimiento, con un crédito fácil, puede pincharla. Pero claro, del pinchazo real que tuvo ha salido un montón de desempleo. ¿Quiere decir que esa gente no va a encontrar más trabajo? No, no hay que resignarse. El sector de la construcción tiene retos nuevos delante. Tiene retos nuevos delante. Para los que tienen que remodelarse empresas y trabajadores. Pero también habrá que mucha gente, muchos profesionales de eso, ir hacia otros nuevos nichos de empleo y por tanto habrá que hacer el reciclaje o la formación adecuada y eso también se puede hacer desde la administración. ¿Y para mejorar la educación qué se propone, José Miguel? El objetivo claro y el indudable y el primero, en mi opinión, es el combate contra el fracaso escolar. O sea, queremos la falta de éxito que está habiendo en el sistema educativo desde hace mucho tiempo. Y hay un dato que a mí me parece esencial y es que para hacer posible eso, para lograrlo, el instrumento principal, y perdón por llamarle instrumento, es el profesional de la educación. La profesora y el profesor. Son también la familia, los estudiantes, las administraciones, pero el elemento básico, el que nada menos que tiene que encargarse de una impresionante tarea, de la que depende mucha gente joven, de la que depende el futuro de mucha gente joven, de la que depende el entender, hacer entender cómo funciona el mundo y el planeta, cómo funciona la sociedad, es a ese profesional que a veces se valora muy poco el papel social que tiene, que es extraordinariamente importante. Y yo creo que para esta causa hay que recuperar, y lo digo con toda rotundidad, no porque sea del gremio, sino porque siempre he creído que es así, no solo como profesional de ello, de la educación, hay que recuperar la estima social de estos profesionales y colaborar con ellos todo lo que se pueda. ¿Quiere decir esto que todo empieza subiendo sueldos? No, no. Pero creo que lo fundamental es, en primer lugar, colocar en el centro el objetivo prioritario, que es que disminuya sustancialmente el fracaso, que las generaciones que van surgiendo nuevas tengan un horizonte de formación al menos con oportunidades similares a las que tuvimos muchos en otro momento, pero para eso es fundamental que nuestros profesionales de educación, que son muchos y muy buenos, y otros muchos que se van a incorporar, porque lógicamente tendrán que producirse nuevas llegadas de docentes, tengan la dignidad social, la estima social, porque es fundamental para su tarea, para su trabajo. Por cierto, ¿echa de menos las clases? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. O sea, que la política todavía no le apasiona lo suficiente como para olvidarse de las clases, o le sigue gustando dar clases. Y se me nota, cuando me está haciendo una entrevista, todos los periodistas... ¿Le sale el profesor? Aburrido porque no das un titular corto, sino que intenta dar una clase, me critican, compañeros suyos, pero sí lo echo de menos. Y además, no solo lo echo de menos, sino tengo la enorme ilusión de cuando termine esta etapa volver allí. Bueno, usted es catedrático de Historia Contemporánea. ¿Cómo escribiría el capítulo que vamos a comenzar a partir de la próxima semana? Bueno, espero que sea una etapa dentro de la historia autonómica que esté marcada por romper con algunos de los lastres, dejar atrás algunos de los lastres que arrastró esta comunidad autónoma, este proyecto inédito en la historia de Canarias, que es hacer un marco político-administrativo para todo el conjunto de Canarias, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de autogobierno. Que sea una nueva etapa que deje atrás esos lastres. Y los objetivos son muchos, que si luego quieren ahora los comentamos, pero me gustaría que fuera ese otro tipo de salto el que tendríamos que dar, como en su día el origen de la comunidad autónoma puso en marcha un proyecto tremendo como el que tenemos ahora. Bueno, ya de entrada hay un dato histórico. Después de 18 años en la oposición, el Partido Socialista vuelve al gobierno y lo hace además con los peores resultados de su historia. ¿Eso le puede chocar a alguien? Sí, claro que choca. Claro que choca. Primero me choca a mí el haber tenido
malos resultados electorales, indudablemente. Y no miro para afuera, miro para nosotros, para el propio Partido Socialista. ¿Qué se hizo mal? Seguramente muchas cosas. O seguramente hay factores que no tienen que ver con lo que hiciste. Yo he presidido un cabildo y digo, caray, ¿qué hice tan mal? Y la gente me dice, hombre, no es que no iba contigo. Sí, pero... En virtud de la gestión, puede que no fuese conmigo, pero la verdad yo tengo que poner eso en el elemento de reflexión. ¿Pero pesa tanto la gestión de Zapatero? Pesa todo, es decir, no hay ningún país donde esto no esté sucediendo. Y a mí no me sirve de excusa, pero tampoco podemos obviar esta circunstancia porque si no nos engañaríamos entre nosotros, ¿no? Es decir, la realidad de una crisis lacerante con una opinión pública y una ciudadanía que mira básicamente a la política y dentro de la política al gobierno de turno, aquí, en Grecia, en cualquier otro sitio. Y digo en Grecia por lo que está sucediendo estos días, ¿no? Y le responsabiliza directamente, justa o injustamente, de todos los males del planeta, hasta lo de la ciudad, capitalidad cultural, le han responsabilizado a Zapatero, que ya era lo que nos faltaba, ¿no? En algún caso, pero efectivamente esto es así. La crisis es una crisis de gran dimensión, de gran potencia, y a pesar de que cuando uno ve las políticas de Zapatero orientadas a lo que se ha hecho desde lo público, y donde se han mantenido lo fuerte de las políticas del estado del bienestar, no se ha perdido dinero para becas, no se ha perdido dinero para políticas sociales, al contrario, se han incrementado. Y bueno, es verdad que nos bajaron el sueldo a los funcionarios, ¿no? Pero no creo que eso sea un estrago drástico, y eso, entre otras cosas, y esas medidas de ajuste han servido para demostrar que al menos en la deuda pública española la situación del país está francamente bien, ¿no? Explíquenos una cosa. Hace 4 años gana el Partido Socialista las elecciones, además con un buen resultado, con 26 diputados, y se queda en la oposición. Ahora, en estas últimas elecciones, el Partido Popular obtiene el mayor número de votos y se queda en la oposición. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo que son momentos diferentes. Yo creo que nuestro sistema electoral puede y de hecho conduce a esas cosas, ¿no? Esas cosas, por eso queremos cambiarlo. El Partido Popular ha obtenido el mismo número de escaños que Coalición Canaria, 21 escaños, y 5 menos de los que obtuvo hace 4 años el Partido Socialista. Pero en realidad son las reglas del juego. Y esas reglas del juego que han persistido, insisto, se pueden cambiar, si hay voluntad para ello, entre otras cosas para ajustar más el sistema electoral a la realidad institucional que nos hemos propuesto. Si queremos que haya una cohesión del archipiélago con organismos comunes, tendríamos que buscar algún aliciente para que se viva donde se viva, sea en una isla o sea en otra, el elemento común esté también muy presente. ¿Y eso se llama lista regional? Entre otras cosas se llama lista regional. Y entre otras cosas se llama algunos de los obstáculos que hemos tenido que superar para poder fraguar este proyecto de gobierno. Lo que pasa es que es el peor momento para hacer esa modificación, ¿no? Porque ¿cómo hacemos la lista regional? ¿Con más diputados? Claro, es que... Teniendo a los chicos del 15M protestando en la calle por el número. En ningún momento se entendió esta circunstancia y ahora sí aparece, ¿no? Hombre, y ahora, bueno, seguramente estará sobre la mesa y habrá que considerarla, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Con este nuevo ingrediente que antes no había. También tengo que decir que un diputado al Parlamento de Canarias, seguramente hoy mucha gente estaría en desacuerdo, el coste del diputado es francamente bajo. ¿Cuánto cobra un diputado regional o cuánto va a cobrar esta legislatura? Mire, yo no recuerdo exactamente el salario que hay, ¿no? Pero le puedo decir lo que está en el proyecto de presupuestos de lo que cobra el presidente, de lo que cobra el vicepresidente, de lo que cobra un consejero. Y un diputado cobra menos. El presidente del Gobierno de Canarias cobraba en el 2010 85.000 euros al año, ha pasado a cobrar 69. El vicepresidente cobraba 75, si no recuerdo mal, ha pasado a cobrar 66. Un consejero debe estar del orden de los 63.000 euros. Estamos hablando de masa bruta anual, ¿no? Que en resumidas cuentas se quedan en salarios de 3.000 y pico euros netos. Y esta es la realidad. ¿Qué le ha enseñado usted el movimiento 15M? ¿Le ha hecho reflexionar en algo? Sí, lo he visto con esperanza y con ilusión, primero porque el dicho de que había indiferencia ante lo que sucedía se ha roto, afortunadamente. No hay indiferencia, hay gente que reacciona contra un mundo en el que tienen que cambiar muchas cosas. Y luego he visto también un montón de propuestas que veremos cómo se articulan luego desde lo político, desde lo público. Pero hay un montón de propuestas que no pueden caer en saco roto. También he visto otras cosas que son menos alentadoras, ¿no? He visto falta de memoria. Y eso me preocupa en mucha gente, ¿no? No en
todos lados, falta de memoria. Y he visto también algunos insultos por parte de algunos que estaban por ahí, no de la mayoría, que eso no me gusta. ¿Ese no nos representas le dolió? Según como lo entendamos, si el no nos representa significa yo no te he votado y tú a mí no me representas, pues lo acepto. Ahora, tú representante del pueblo elegido democráticamente, no representas al pueblo, eso no lo puedo aceptar. Y no lo puedo aceptar no solo ya porque hay unas elecciones democráticas donde cada uno ha votado lo que ha querido, por mucho que nos guste más o menos el sistema electoral, sino porque yo viví cuando no había posibilidad de hacer eso, en una dictadura. A pesar de la Real Academia de la Historia, había una dictadura. Y sé lo que costó traer la democracia, y sé lo que costó hacer una constitución, y sé lo que significa, por muy imperfecta que sea, la representación popular. Estamos hablando con José Miguel Pérez, que es el secretario general de los socialistas y el próximo vicepresidente del gobierno de Canarias. A mí me gustaría preguntarle por lo que ha ocurrido en La Palma. ¿Se puede reconducir esa situación de los pactos que se han dado, sobre todo para desplazar a Coalición Canaria entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Yo creo que un partido político tiene que ser un partido político coherente. Lo que no puede hacer es partirse por un montón de trozos en todos lados, porque la falta de coherencia redunda no solo en perjuicio de ese partido político, sino de, en general, la propuesta que ese partido político le hace a la sociedad. Y antes hablaba de que ha habido lastres en Canarias a lo largo de mucho tiempo. Estos son algunos de esos lastres. Es decir, el hecho de que determinados problemas que tienen que ver mucho con el territorio se impongan a lo común, a la coherencia común, aun entendiendo las causas de esos problemas, aun comprendiendo perfectamente que donde ha habido desencuentro y pelea durante muchos años es comprensible. Lo que me parece a mí que no es admisible, yo por lo menos no lo haría, es si el partido en el que estoy, que cuando he sido candidato he firmado, en el momento en que me eligieron candidato firmé, como cada concejal, como cada candidato, firmamos un documento donde se establecía un compromiso de lealtad al partido político correspondiente para luego romperlo por razones que pueden ser comprendidas, pero por razones que te sitúan al margen de una disciplina de partido que es democrática, porque democráticamente nos dimos las normas y democráticamente las podemos cambiar. Yo eso no lo haría. Yo antes que hacer eso, incluso antes de ir contra mi conciencia, me voy a mi casa. Lo que no haré nunca es este tipo de comportamiento, pero ni en La Palma ni en ningún lado. Este fin de semana podíamos leer una entrevista que le hacían en Diario de Avisos a Antonio Castro, el presidente de Coalición Canaria y también presidente del Parlamento. Le preguntaba a la periodista cómo se puede revertir los acuerdos que han firmado el Partido Popular y el PSOE en La Palma. Y él decía, es que no hay nada que revertir. El pacto que está firmado en Canarias es que se tiene que apoyar las listas más votadas en todas las instituciones donde está Coalición Canaria y Partido Socialista. El pacto no se habrá cumplido mientras no se cumpla lo que dije antes. Se ha producido incumplimiento por ambas partes, ¿verdad? Por ambas partes, no solo en La Palma. Es que ha habido muchas más islas donde los incumplimientos procedentes de estas circunstancias locales han sido mutuos. Y como hemos planteado la voluntad de confluir en un acuerdo de estas características, sin que eso signifique un pacto en cascada en toda Canarias, porque eso no es real, ¿no? Pero sabemos dónde se tenía que confluir y dónde no se ha confluido, y esto ha dañado a una formación política y a la otra. Y esto, lógicamente, cuando se pueda y como se pueda, hay que reconducirlo. José Miguel Pérez, ¿y pondría usted las manos en el fuego porque no se va a producir una moción de censura en el Cabildo del Hierro y en el Cabildo de La Palma en contra de Belén Allende y Guadalupe González Tañón respectivamente? A mí me basta la palabra de la gente de entrada. Mientras no incumplan la palabra, esa es. Yo no tengo una escopeta para poner a nadie contra la pared y decirle no vas a poder hacer esto, no. Me basta con la palabra de la gente. Y la palabra y el compromiso está dado en ambos casos y yo... ¿Se fía en principio en Anselmo Pestana y del Pidio Armas? Es que hasta ahora no me han demostrado otra cosa. Bueno, estamos desde luego abordando muchos asuntos. Hay un asunto de esta semana que no me gustaría dejar pasar, es el debate del Estado de la Nación. Hemos visto ayer cómo Ana Oramas planteaba un discurso férreo ante José Luis Rodríguez Zapatero y también ponía peticiones sobre la mesa. Algunas de esas peticiones pasan por reformar el régimen económico y fiscal, también la reforma del estatuto, darle contenido a la ley de aguas. Me imagino que ahora que tienen un pacto en el gobierno regional, todo eso será más fácil, ese camino. Es que está negro sobre blanco escrito en el programa de gobierno. Claro que vamos a intentar reformar el estatuto, ojalá se pueda hacer antes de que acabe la legislatura. Claro que hay que reformar el régimen económico y fiscal, es que además es obligatorio porque en el 2013 tiene fecha de caducidad el articulado del actual.
Y por lo tanto, lo que se ha puesto sobre la mesa en el debate del Estado de la Nación por la representante de Coalición Canaria es que está recogido en el programa de gobierno. Esa es una tarea que nos aguarda y está pendiente y que requiere además de la colaboración de otras administraciones. Por eso, lógicamente, ahí está el papel no solo del gobierno central, sino del propio Congreso o Senado, donde una reforma del Estatuto, por ejemplo, hay que llevarla, ¿no? Y efectivamente, hablando de este debate, yo creo que hemos escuchado un debate donde el diagnóstico de la situación de España es claro, donde además el tridente de las medidas contra esta crisis están absolutamente apuntadas. Por un lado, el tipo de políticas de ajuste necesarias que hay que hacer, que se están haciendo, las reformas necesarias que efectivamente hay que producir. Algunas reformas, lógicamente, ya están en marcha y hay que completarlas, el tema del sistema financiero, por ejemplo, y otras. Y luego hay una tercera pata, para mí tan importante como las otras dos, y es que no quede nadie atrás. Es decir, mantener sustancialmente nuestro estado del bienestar e incorporar nuevas medidas que a la gente que más sufre las consecuencias de esta crisis, por ejemplo, a los que se quedan sin casa, porque en su día le dieron una hipoteca con unas expectativas increíbles, no se las, o sea, visto desde ahora cómo era posible que un banco concediera una hipoteca en aquellas condiciones, pues fue posible, ¿no? Y hoy esa gente se ve ante la tesitura de quedarse sin esa vivienda. Bueno, pues hay que colocar mecanismos para que eso no ocurra, hay que colocar mecanismos para proteger a las personas y a los ciudadanos, que en el fondo será proteger el sistema también, porque estamos terminando por convertir a los bancos en inmobiliarias y no creo que ese sea el papel de los bancos. Claro. ¿No le va a quedar otra a José Luis Rodríguez Zapatero que adelantar las elecciones? Pues yo confío en que se pueda llegar al final. ¿Sí? Mientras tenga mayoría parlamentaria, este gobierno debe llegar al final, porque queda un trayecto por hacer. Ayer escuché un debate en el que, lo comenta hoy alguien por ahí, o anteayer, perdón, en el que se planteaba: póngale fin a las elecciones. En realidad, por parte del PP esto viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo. Póngale fin a la legislatura, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es, hay un mandato, hay una ley, hay una norma democrática, y si no, se la fotocopiamos y se la damos a los que no la han leído todavía, y es que mientras haya una mayoría parlamentaria, un gobierno se sostiene, salvo que el presidente decida lo contrario. ¿Y puede peligrar esa mayoría parlamentaria? Pues no lo sé, veremos. Porque ayer ya se decía ha pedido adelanto de elecciones, ¿no? Sí, ayer se decía, sí, pero primero le ha dicho: hágame esto por delante, ¿no? Dese unos meses para completar esto. Ya veremos. A mí sí me gustaría, porque creo que hay una serie de medidas que hay que tomar. Fíjense, en nuestro partido mucha gente planteaba: oye, para seguir apretándole el cinturón a la gente y al país, vámonos y que venga la derecha y lo haga, ¿no? ¿En qué estamos pensando? ¿En el partido o en el país? Yo pienso en el país, pienso en la gente. Y pienso en que nuestro compromiso como partido es estar ahí por mandato democrático, haciendo y gobernando mientras hay una mayoría parlamentaria. Y luego que el ciudadano decida. Y como el ciudadano es inteligente, luego decidirá. ¿Obtenga el resultado que obtenga Rubalcaba en las elecciones? ¿Mantiene usted ese planteamiento? Sí. Yo escuché una frase de Zapatero en un mes de mayo famoso, donde ahora se comprende en toda su dimensión: haré esto, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Y le ha costado, entre otras cosas, seguramente haber hundido buena parte de las expectativas electorales. Ese tipo de política, o la interpretación de ese tipo de política. Pero cuando lo vas contrastando con lo que va ocurriendo en otros países, no ya que estén en peor circunstancia, como el caso de Grecia o de Portugal, sino de aquellos incluso que están en mejor circunstancia, y yo invitaría a que la gente viera y comparara, ¿no? Es decir, en España las pensiones no han descendido. A pesar de que en el mes de noviembre y diciembre del año pasado todo el mundo diría: en la nómina de enero le bajan las pensiones a los señores mayores. No, señor, no ocurrió. En Suecia han bajado 4 puntos. En Alemania están congeladas por 4 años. Y uno dirá: claro, yo quiero las pensiones alemanas. Y yo diré: sí, pero con los precios españoles no, con los precios alemanes. Claro. Y teniendo en cuenta que si se adelantan las elecciones, a lo mejor los presupuestos tienen que prorrogarse, desde el punto de vista de Canarias, ¿qué interesa más a esta tierra? ¿Que continúe Zapatero hasta que acabe la legislatura? Sabiendo que para José Luis Rodríguez Zapatero son importantes los 2 votos de Coalición Canaria. Yo tengo confianza en que, insisto, a mí me gustaría que continuara la legislatura, que se hiciera un nuevo presupuesto en el marco de un apoyo parlamentario que se consiguió el año pasado, veremos este año. Queda partido por jugar todavía. Algún partido dijo incluso que va a sudar la camiseta hasta el último minuto. Bueno, pues hay que sudar la camiseta en política todos los días. Pero para Canarias yo creo que tenemos trazada una hoja de ruta importante, sinceramente, y se ha demostrado durante estos años con compromisos materiales. Compromisos que no derivan solo
aunque es muy importante, del apoyo de los 2 votos que se han tenido y que no se pueden desconocer, sino de compromisos de una estrategia del propio gobierno para Canarias, que ha estado ahí, que sigue estando ahí. Y como creo además que algunos de esos compromisos hay que concluirlos en el curso de este año, pues sería bueno que concluyera la legislatura. Me va a dejar que la última pregunta sea sobre esta casa. Seguro que esta pregunta va a hacer que alguno de los operadores que están al otro lado de la cámara saquen la cabeza del objetivo. ¿Cuál es el proyecto que tiene el Partido Socialista cuando esté en el gobierno para Radio Televisión Canaria? No el Partido Socialista, el programa del gobierno, que hemos dicho que debe ser el mismo porque creo que debe haber un gobierno. Lo hemos puesto también negro sobre blanco, ¿no? Hemos pensado que es bueno cambiar la forma de elección de la dirección a través de una fórmula similar a la de la Televisión Española, es decir, que sea el Parlamento quien adopte esa decisión. Y luego yo creo que conviene, lógicamente, mantener y potenciar, en mi opinión, todo lo relativo a lo que da seña básica de entidad a un ente como este, que es el fenómeno de la cultura, de la educación, relativa a nuestra sociedad, a la sociedad de nuestra tierra, del archipiélago. Pues José Miguel Pérez, le agradecemos su visita a 30 minutos. Seguro que cuando tenga ya alguna responsabilidad del gobierno volverá por estos estudios y será un placer hablar con usted para ver qué objetivo se marca dentro de las consejerías y los departamentos que le tocan. Muchísimas gracias. Gracias por su visita. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes. Les invitamos ahora a seguir con nosotros en Televisión Canaria y les deseamos también un buen día. Que lo pasen bien.